Pensemos por un momento en una unidad de cuidados intensivos. Allí, una decisión que parece pequeña puede cambiarlo absolutamente todo para un paciente. Y no hablamos de un fármaco nuevo y revolucionario, sino de cómo se administra uno que ya conocemos de sobra. ¿Qué es mejor? ¿Un goteo lento, constante, o una inyección potente cada ciertas horas? Pues esa es precisamente la pregunta que vamos a explorar hoy. Muy bien, vamos a meternos en materia. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender por qué el shock séptico es tan grave. Luego nos haremos la pregunta clave sobre su tratamiento y analizaremos el estudio que le busca respuesta. Veremos qué pasa con la mortalidad y aquí viene lo bueno, descubriremos algunos beneficios que no se ven a simple vista. Y para terminar, claro, veremos qué significa todo esto para los pacientes. Para empezar, tenemos que entender bien el terreno que pisamos. El shock séptico no es una infección cualquiera, es una auténtica batalla por la vida. Y que quede claro desde el principio, es uno de los mayores, si no el mayor, de los desafíos en cuidados intensivos. Hablamos de una situación en la que el cuerpo entra en un estado de crisis total. A ver, para que nos entendamos, una infección se descontrola de tal manera que el sistema circulatorio empieza a fallar. La tensión arterial se desploma y los órganos vitales como el riñón o el cerebro dejan de recibir la sangre que necesitan. Para evitar el colapso hay que actuar ya con unos fármacos muy potentes, los vasopresores. Y las consecuencias son terribles. La tasa de mortalidad del shock séptico supera el 30%. Es una cifra que, la verdad, pone los pelos de punta y nos recuerda por qué es tan urgente optimizar cada detalle del tratamiento. Vale, ante un enemigo de este calibre, el personal médico tiene varias herramientas. Vamos a hablar de una de las principales armas para combatir esa inflamación descontrolada que provoca el shock séptico. Fármacos como la hidrocortisona son fundamentales. Ayudan a calmar esa especie de tormenta perfecta inflamatoria que se desata en el cuerpo, con la esperanza de estabilizar al paciente y darle una oportunidad para recuperarse. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión. Se sabe que estos fármacos funcionan, pero durante años ha habido un debate abierto. ¿Cuál es la mejor manera de darlos? La clave no está en el qué, sino en el cómo. Y eso es justo lo que se ha investigado. Pues venga, vamos a ver cómo los investigadores montaron un cara a cara para responder a esta pregunta, que es fundamental en el día a día de una UCI. Lo interesante aquí es ver los dos enfoques, que son totalmente distintos para dar el mismo medicamento. Por un lado, la infusión continua. Imagina una manguera de riego por goteo en un jardín, un suministro constante, estable, poquito a poco. Y por el otro, el bolo intermitente, que sería más como coger la manguera y darle un buen chorro cada cierto tiempo. Dos métodos muy diferentes, con un solo objetivo, estabilizar al paciente. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, claro. Lo que todo el mundo quería saber era cuál de los dos métodos salva más vidas, porque al final del día esa es la métrica más importante de todas. La pregunta no podía ser más clara. Así que, después de juntar y analizar los datos de 14 estudios diferentes, los investigadores buscaron esa respuesta definitiva sobre la supervivencia. Y aquí tenemos el primer gran resultado. Si miramos la mortalidad dentro de la UCI, el análisis no encontró ninguna ventaja. Fijaos en el rombo de abajo, el que resume todo, está justo en la línea del medio. Esto quiere decir que ni el goteo ni la inyección fueron superiores. Empate técnico. Bueno, ¿y si miramos la supervivencia durante toda la estancia en el hospital? Pues la historia se repite. De nuevo, el análisis combinado no muestra ninguna diferencia importante entre un método y otro. Seguimos en tablas. Y ya para rematar, se amplió el plazo a 28 días. Y ni con esas. Incluso después de casi un mes, el resultado fue el mismo. Ninguno de los dos métodos demostró ser mejor que el otro para evitar la muerte. A simple vista podría parecer que da igual cómo se haga. Pero ojo, porque como suele pasar en la ciencia, la historia casi nunca termina con el primer resultado. El punto crucial, muchas veces, está en los detalles. Sobrevivir es lo más importante, sí, pero no es la única señal de una buena recuperación. Y aquí es donde la historia da un giro interesante, porque más allá de si un paciente vive o muere, hay otros factores que influyen muchísimo en su recuperación, y es justo ahí donde uno de los dos métodos empezó a sacar ventaja. Y este es el dato clave, el hallazgo más potente. Los pacientes que recibieron la infusión continua, el goteo, tenían más del doble de probabilidades, 2,5 veces para ser exactos, de superar el shock en 7 días. ¿Y esto qué significa? Pues que pudieron dejar mucho antes los medicamentos para la tensión, que es un paso de gigante en el camino hacia la recuperación. Pero es que hay más. El goteo continuo también trajo otros beneficios metabólicos muy importantes. Por ejemplo, un menor riesgo de que el potasio bajara a niveles peligrosos. Y algo crucial, un control mucho más estable del azúcar en sangre. Evitar esos picos y valles de glucosa es fundamental porque se sabe que mantenerla estable mejora los resultados generales en estos pacientes.
Muy bien. Entonces, vamos a poner todo esto en orden. ¿Qué significan estos hallazgos en la práctica, en el día a día de un hospital? Pues resumiendo, aunque en términos de supervivencia los dos métodos son igual de buenos, el goteo continuo ofrece ventajas muy claras. Ayuda a que los pacientes se recuperen del shock más rápido y mantiene su metabolismo mucho más estable. Y eso, al final, crea un entorno más favorable para que el cuerpo se recupere. Y esto no es una interpretación nuestra, ¿eh? Los propios autores del estudio lo dejan negro sobre blanco en sus conclusiones. Basándose en que el shock se revierte antes y en el mejor control metabólico, recomiendan que la infusión continua sea el método preferido. Y todo esto nos deja una reflexión final muy potente. Este estudio nos demuestra que a veces los grandes avances no vienen de un descubrimiento espectacular, sino de optimizar con mucho cuidado los tratamientos que ya tenemos. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué otros pequeños ajustes, qué otros detalles en la práctica clínica podrían estar ahí, esperando para marcar una gran diferencia en la vida de los pacientes?